La pobreza de Haití ha sido un tema recurrente en las discusiones globales, dada su posición como uno de los países más pobres del mundo y el más pobre del hemisferio occidental. ¿Pero qué llevó a Haití a esta situación? Este video explorará las malas decisiones que marcaron su historia, las consecuencias de su pobreza extrema y los factores externos que complicaron aún más su desarrollo. Haití fue la primera nación de esclavos en obtener su independencia en 1804, tras una lucha brutal contra el dominio francés. Sin embargo, esta victoria fue solo el comienzo de una historia llena de dificultades económicas. En 1825, el gobierno francés exigió a Haití una indemnización por la pérdida de sus colonias y esclavos. Para garantizar su reconocimiento internacional, Haití aceptó pagar una suma equivalente a 21.000 millones de dólares actuales. Durante más de un siglo, Haití dedicó la mayor parte de sus ingresos nacionales a pagar esta deuda, lo que dejó al país sin recursos para invertir en su desarrollo. Consecuencias. Gran parte de los ingresos de Haití se destinaron a pagar esta deuda, lo que impidió el crecimiento económico durante años cruciales de su historia. Las infraestructuras básicas, como educación y sanidad, se mantuvieron subdesarrolladas, creando un ciclo de pobreza desde los primeros años de la independencia. Otra serie de decisiones nefastas provino de las continuas intervenciones extranjeras. En 1915, Estados Unidos invadió Haití bajo el pretexto de restaurar el orden tras una serie de gobiernos inestables. La ocupación duró hasta 1934, y durante este tiempo, Estados Unidos controló las finanzas y la seguridad de Haití. Aunque el propósito oficial era estabilizar el país, las políticas implementadas favorecieron a las élites y a los intereses económicos extranjeros, mientras que la población haitiana se mantuvo excluida del poder. Consecuencias. Las instituciones gubernamentales haitianas nunca se fortalecieron adecuadamente y el país quedó aún más dependiente de las potencias extranjeras. La ocupación también dejó un legado de resentimiento y desconfianza hacia los extranjeros, lo que ha afectado la cooperación internacional en los años posteriores. En 1957, François Duvalier, conocido como Papa Doc, llegó al poder instaurando una dictadura que se prolongaría hasta 1986, con la sucesión de su hijo Jean-Claude, Baby Doc. Este periodo es conocido por la corrupción desenfrenada y la represión política. El régimen utilizó el miedo y la violencia para mantenerse en el poder, mientras saqueaba los recursos nacionales. La familia Duvalier acumuló grandes fortunas personales a costa del Estado haitiano, debilitando aún más las instituciones del país. Consecuencias. La corrupción institucionalizada agotó los pocos recursos del país, dejando a Haití con infraestructuras aún más precarias. Se perdieron oportunidades de crecimiento económico y social, generando desconfianza en las instituciones gubernamentales que perdura hasta el día de hoy. Haití es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales en el mundo. En 2010, un terremoto masivo devastó gran parte de la capital, Puerto Príncipe, matando a más de 200.000 personas y causando pérdidas económicas estimadas entre 8 y 14.000 millones de dólares. Más tarde, en 2016, el huracán Matthew arrasó con gran parte del país, afectando a los sectores agrícola y pesquero. Consecuencias. Cada desastre natural ha empeorado las condiciones de vida en Haití, aumentando la pobreza y desplazando a millones de personas. La constante destrucción de infraestructuras y recursos ha dificultado el desarrollo sostenible a largo plazo. Tras el terremoto de 2010, la comunidad internacional prometió miles de millones en ayuda para Haití. Sin embargo, gran parte de esta ayuda fue mal gestionada.
La falta de coordinación entre las organizaciones internacionales y las autoridades haitianas, así como la corrupción local, llevaron a que muchos de estos fondos no llegaran a quienes más los necesitaban. Consecuencias. La mala administración de la ayuda externa generó una desconfianza generalizada hacia las organizaciones internacionales, lo que ha afectado futuros esfuerzos de cooperación. No se logró una reconstrucción efectiva del país y las promesas de desarrollo económico quedaron incumplidas. Hoy en día, una de las principales fuentes de ingreso para Haití son las remesas enviadas por los haitianos en el extranjero. Aunque estas remesas han ayudado a muchas familias a sobrevivir, también han generado una dependencia económica que frena el desarrollo interno. El gobierno haitiano recauda pocos impuestos y, por lo tanto, tiene pocos recursos para invertir en servicios públicos básicos como la educación, la salud y la infraestructura. Consecuencias. La falta de inversión local y la dependencia de las remesas perpetúan la pobreza y la desigualdad en el país. La emigración masiva ha provocado una fuga de cerebros, lo que dificulta aún más el desarrollo económico. La corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas en Haití. En años recientes, el escándalo de Petrocaribe reveló cómo miles de millones de dólares destinados a programas sociales y de infraestructura desaparecieron bajo administraciones corruptas. Esto ha minado la confianza de la población en sus gobernantes y ha contribuido a una crisis política continua. Consecuencias. La corrupción ha agotado recursos que podrían haber sido utilizados para el desarrollo. La inestabilidad política constante ha impedido que el país implemente reformas necesarias para mejorar la situación. La pobreza de Haití no es resultado de un solo evento, sino de siglos de malas decisiones, tanto internas como externas. Desde las deudas impuestas por potencias extranjeras hasta la corrupción y la mala gestión de recursos, Haití ha enfrentado una serie de obstáculos que han impedido su desarrollo. Si bien la situación es grave, hay esperanza en la resiliencia del pueblo haitiano y en los esfuerzos continuos por mejorar su país. Solo con reformas internas profundas y una cooperación internacional efectiva podrá Haití comenzar a revertir este ciclo de pobreza. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video.